Saludos, amigas y amigos, os doy la bienvenida a este vuestro canal. Bueno, pues hoy brevemente voy a hablar de los fariseos. Lógicamente no desde un punto de vista histórico, no voy a hablar de quiénes eran los fariseos. Para eso hay muchos libros, artículos y vídeos que podéis consultar, sino qué enseñanza nos puede dar hoy en día, en el año 2020 y sucesivos años, el tópico de los fariseos, ¿no? Bueno, voy a leeros primero qué nos dice este diccionario de la Biblia de la editorial Herder del año 1978 sobre los fariseos. Bueno, voy a leeros el pequeño fragmento que inicia el artículo. Los fariseos eran una secta o tendencia religiosa del judaísmo en tiempos de Cristo, que se entregaba al estudio a fondo de la Torá, que si no me equivoco son los primeros libros de la Biblia, en donde está la ley de los judíos, y de las tradiciones de los padres, Mishnah y Talmud, y exigía el más riguroso cumplimiento de su propia interpretación de la ley, sobre todo en lo referente al sábado, a la pureza ritual y a los diezmos. Los diezmos pues eran, si no me equivoco, pues esa contribución que se hacía, esa décima parte de lo que se recibía, que se le daba a la autoridad religiosa, ¿no? Si no me equivoco. El nombre de fariseo viene del arameo los separados. Fariseos son separados. Importante subrayarlo, ¿no? Un fariseo es uno que está separado. Probablemente, esto también es muy importante, probablemente recibieron este nombre de sus adversarios. Esto es como los fachas, los rojos, yo que sé, cualquier etiqueta malintencionada que se la suelen dar los otros, ¿no? Los del bando opuesto, ¿no? Pues en este caso es igual, ¿no? Aquellos que no eran fariseos pero eran judíos llamaron separados, ¿no? Con un matiz peyorativo, ¿no? Y acusativo también. Entonces no es que esa fuera la manera en la que ellos se referían a sí mismos, ¿no? Viene probablemente el nombre fariseo de sus adversarios, pues su estrecha observancia de la ley los llevó a una separación radical de la muchedumbre que para ellos era impura. La muchedumbre son los dormidos, ¿no? Los tóxicos. Ahí ya quizá podéis captar a dónde quiero llegar, ¿no? ¿Quiénes son los fariseos hoy en día? ¿Quiénes son los separados? En la Mishnah el nombre aparece raras veces, en cambio es muy frecuente el de Haverim, compañeros, título con el que se designaban ellos mismos, es decir, ellos se llamaban compañeros, ¿no? Camaradas. Ellos lógicamente se referían a sí mismos de una manera para estrechar el lazo, ¿no? El lazo de aquellos que se separan desde el punto de vista de sus adversarios, ¿no? Título que ellos mismos se designaban y que nos permite suponer que tenían una organización bastante firme del partido. Partido viene de parte, ¿no? O sea, algo separado es algo partido, ¿no? Si esto se parte, pues es que está partido. Bueno, pues básicamente los fariseos eran, por lo tanto, personas estudiosas de la ley, que de alguna manera me da a mí la impresión que no habían entendido el sentido de esa ley escrita, ¿no? ¿A qué apela? ¿A qué apela cualquier tipo de ley
¿A qué apela cualquier tipo de ley? Espiritual, verdaderamente. Es algo que está en nosotros, ¿no? Algo que el sentido básicamente está en la obra de Dios, y la obra de Dios es la vida. La obra de Dios no es un texto lleno de palabras, eso no es la obra de Dios. Pero para cada religión tiene sus textos sagrados, ¿no? Y lo sagrado de esos textos no está en el propio texto, sino está en la obra de Dios. Esto es básicamente esto es esencial, elemental, y si no se acepta eso, pues entonces ya se predetermina uno a usar las herramientas que nos facilita cualquier religión como un arma de ataque con respecto a nuestros semejantes que no forman parte de nuestra compañía, que no son nuestros compañeros. Entonces nuestros semejantes se convierten en adversarios que nos atacan, como no puede ser de otra manera, porque nosotros ya los estamos atacando. Como aquí se da a entender, el fariseo ya se convierte en una persona que se cree superior por tener un conocimiento preciso de toda la temática religiosa. Y sin embargo eso no es así. Nadie es mejor por conocer algo. Esto es como la teoría y la práctica, ¿no? No eres mejor por conocer toda la teoría de la mecánica del metal, por ejemplo. Si luego vas al taller y no sabes ni manejar una lima, ni un torno, ni una fresadora. Entonces, ese pertrecharnos de material escrito, lo que busca es que demos fruto. Por sus frutos los conoceréis, nos dice precisamente Jesús. Jesús pone de ejemplo, de mal ejemplo a los fariseos, no porque caprichosamente quiera atacarlos, sino porque desgraciadamente ellos dan noticia de un error en el cual podemos caer todos. Creernos superiores por tener una formación global o en algún aspecto concreto que otros no tienen. No somos superiores por eso, porque todo eso está para servir, para que dé fruto. Y si el único fruto que da es que nos sintamos superiores, pues entonces es que no está dando fruto en nosotros esa enseñanza en el cual tanto tiempo y tanto esfuerzo y tanta dedicación estamos invirtiendo. Si el fruto es creerte superior a aquellos que no tienen esa formación, pues entonces es que estás de brazos cruzados, te has convertido en una estatua de sal, ¿no? Como dice la historia de la esposa de Lot. Y estás a la expectativa de que otros despierten, de que otros dejen de ser tóxicos, de que otros... porque realmente crees que las cosas tienen que cambiar en un plano en el cual nunca van a cambiar, que es en el plano de los efectos. Cambia cuando se es consciente del cambio que debe de darse en la causa, y la causa está siempre en sí mismo. Hace tiempo escuché a un profesor de una universidad de Israel en algún curso de la plataforma edX, hablando sobre Jesús, sobre el cristianismo, como en los primeros siglos, esto es algo que no se suele decir, ¿no?, por las iglesias cristianas, en los primeros siglos o en las primeras décadas al menos de la historia del cristianismo, no existía una separación, una diferenciación palpable de los judíos y los cristianos, porque los cristianos eran mayoritariamente al principio judíos o personas que convivían con los judíos. Entonces no es simplemente Jesús era un profeta como tantos otros. Lo que pasa es que se le identificaba como el Mesías, y ese matiz es el que establecía la diferencia.
pero ese matiz no tiene ninguna trascendencia. Si Jesús es el Mesías, el Redentor, ¿qué es lo importante de ello? Que Jesús nos provee de unas enseñanzas que nos permiten redimirnos del mal, del pecado, de los apegos, de las inercias, de lo que sea. Entonces lo importante está en la enseñanza que nos da el Mesías, no el etiquetarlo de Mesías. Si etiquetas de Mesías, de ungido, de Redentor, aquel con respecto al cual no estás siguiendo sus enseñanzas, pues entonces es que eres una especie de fariseo, ¿no? Te has separado y no está dando fruto en ti el cultivo de esas enseñanzas que nos compartió el Redentor. Bueno, como os comentaba, este profesor de la universidad, de esa universidad israelita, afirmaba que desde su punto de vista pensaba que probablemente Jesús de Nazaret habría sido parte de los fariseos y de ahí que los conociera bien. Y esto tiene su lógica, ¿no? Porque estamos hablando de que estos que llamaban fariseos realmente no eran más que un grupo de personas que estudia la Biblia, lo cual de por sí no tiene ningún mal. El mal viene luego cuando ese estudio no da un fruto en la vida de esas personas. Entonces Jesús supuestamente se incorpora a este grupo de fariseos y precisamente por eso los conoce y sabe de qué pie cojean y por eso los abandona, y los abandona para predicar en su pueblo, en Judea y en todo el Próximo Oriente Medio, el mensaje de amor, de redención que todos podemos leer en los evangelios, ¿no? Entonces por eso él los pone a ellos como ejemplo de aquello, del mal en el cual podemos caer, no por estigmatizar a nadie, sino porque es algo tan evidente. Fijaos que ese tiempo era un tiempo muy complicado, la mayoría de la gente tenía un nivel cultural muy bajo, las clases sociales estaban muy marcadas, la diferencia no es como hoy en día cualquier persona que tenga vocación y voluntad de aprender, por muy pobre que sea o por muy malas que sean sus circunstancias sociales, familiares o de lo que fuera, él o ella tiene la capacidad de formarse, cosa que no tenían, no hemos tenido los seres humanos durante miles de años. Entonces las clases sociales estaban muy marcadas. Entonces, y eso se veía en la forma de vestir, en la forma de comportarse, en la forma de proceder. Entonces yo me imagino a estos fariseos como personas que se han convencido de que de que el único problema que se da es la falta de conocimiento de la palabra de Dios, de la Biblia, de la tradición que ellos tienen. Y al pensar así están estancados, están en una situación estática. Bueno, también nos dice que ellos gozaban de gran autoridad en el pueblo, siendo sus verdaderos guías espirituales. Fijaos que esta afirmación es muy importante. Los fariseos, por lo tanto, no eran cualquiera, sino eran personas que veneraban. Es como si hoy hablamos de determinados artistas, determinados políticos, y hay personas que hoy en día tú criticas a Trump, por ejemplo, y ya enseguida se te pone a la defensiva un montón de gente, ¿no? O criticas a cualquier otro, a Maduro, ¿no? Por hablar a alguien del otro bando, igual se te pone la gente a la defensiva, ¿no? Porque están como están atrincherados, ¿no? Ahí a la expectativa de disputar, de discutir, de que se dé una violencia, aunque sea verbal, con respecto a los del bando contrario, ¿no?
Pues en ese tiempo criticar a los fariseos da la impresión de que también era algo peligroso, ¿no? Porque estaban como mitificados por la gente común, Su doctrina era ya norma para el judaísmo palestinense en tiempos de Jesús. Conocidas son sus polémicas con los saduceos. Saduceos y fariseos pues eran dos bandos confrontados, ¿no? Estos, los saduceos, negaban la existencia de ángeles y espíritus, la resurrección y la inmortalidad. Entonces, de alguna manera, los fariseos, estos que llamaban fariseos, se ganaban una reputación de personas espirituales al tener fe en la reencarnación, en la resurrección, y en tópicos espirituales importantes, ¿no? La inmortalidad, los ángeles, los saduceos negaban esto. Negaban los ángeles, negaban la inmortalidad, negaban la reencarnación. Casi parece que son ateos, ¿no? Que son agnósticos. A la larga, los fariseos lograron imponer su interpretación de la ley a los mismos saduceos, entre otras razones porque la mayoría de los escribas o doctores de la ley pertenecían al partido fariseo. Los doctores y escribas de la ley pertenecían al partido fariseo. Por lo tanto, al señalar a los fariseos como personas hipócritas que no podemos tener como referente, Jesús se estaba confrontando a los escribas y doctores de la ley que mayoritariamente eran fariseos. Evidentemente esto guarda relación muy directa con su posterior persecución y crucifixión. En los evangelios, los escribas y los fariseos forman un grupo compacto. Bien conocido es el severo juicio de los evangelios y de Jesús mismo sobre los fariseos, no sobre su doctrina, Se está haciendo una valoración de la conducta, del proceder, de ese no dar fruto del que dan noticia a los fariseos, no de su doctrina. Dice Jesús en los evangelios que Él no ha venido a cambiar la ley. Pero si somos receptores de lo que Jesús nos comparte en el Sermón de la Montaña, por ejemplo, del cual hice tantos vídeos, 5 vídeos, si somos receptores de ello, pues evidentemente la ley, esa ley que Él no ha venido a cambiar, cobra una dimensión distinta. Ya no se trata de sacarle el ojo al que nos lo saque, de cortarle la mano al que nos la corte, porque eso es responder desde la falta de amor, desde el rencor. Eso es darle continuidad al ataque, a la violencia, a la negación del amor. Entonces cuando impera en nosotros la religión del amor, pues lógicamente ya no somos justicieros, ya nos queremos castigar a aquellos que nos han hecho daño. Entonces ya todo cobra, esto es a lo que me estoy refiriendo, todo cobra una dimensión distinta y por lo tanto esa ley que nosotros llamamos el Antiguo Testamento, igualmente cobra una dimensión distinta. Sobre todo el Sermón de la Montaña es donde Jesús se refiere también a los fariseos y sobre su conducta. Desde el primer momento existió entre Jesús y los fariseos una posición irreconciliable, hasta que estos pidieron ante Pilato la ejecución de aquel.
Varios escritores, evidentemente, estas personas no les mueve el amor, ¿no? Si pides que se crucifique a ese porque no piensa como pienso yo, pues evidentemente a ti no te mueve el amor. Te mueve la rabia de que alguien está pregonando una doctrina que desde tu punto de vista contradice la que tú tienes por verdadera. Y entonces quieres eliminarlo. Como quieres eliminarlo, con ello das noticia de que tú no aceptas verdaderamente tu propia doctrina, aparte de que no es una doctrina que emane del amor, que dé noticia del amor. Es lo que yo siempre digo, si la religión está para ser justiciero, para castigar, para eso no hace falta religión, para eso ya cualquier orden cualquier reacción, cualquier inercia aprendida ya nos vale. ¿Para qué queremos la religión si vamos a seguir siendo resentidos, si vamos a seguir siendo justificando el ataque? Varios escritores modernos han intentado justificar en todo o en parte a los fariseos, apelando sobre todo a Josefo y a la literatura rabínica posterior. Sobre ello hay que notar que de hecho puede reconocerse y estimarse en serio el serio carácter religioso del fariseísmo. Baste pensar, por ejemplo, en Pablo antes de su conversión al cristianismo. Se nos dice que Pablo también era fariseo. Fijaos su conversión al cristianismo, ¿no? Este es el tópico confuso al cual en cierto sentido aludí anteriormente. No existe un cristianismo como tal, simplemente existe una religión, una fe judía, hebrea, que está a la espera de que venga un gran profeta que es el Mesías, y ese gran profeta, ese Mesías, es reconocido en la figura de Jesús de Nazaret. Todo lo demás sigue igual. Por eso la Biblia cristiana incluye el Antiguo Testamento, ¿no? Entonces no existe ningún cristianismo, porque simplemente lo que existe es la llegada del Redentor esperado. Lo que pasa es que muchos no lo reconocen como tal. Entonces ya hay una excisión de aquellos que veneran a Cristo, reverencian a Cristo, cultivan las enseñanzas de Cristo, reconocen en su figura al Redentor que nos libera del mundo, del pecado, mientras que hay otros judíos que no. En muchos aspectos los fariseos eran los herederos y custodios de la revelación del Antiguo Testamento. Después de la destrucción de Jerusalén, ellos mantuvieron vivos el judaísmo y el culto a Dios, pero sus principios unilaterales condujeron a la actitud reprendida por Jesús. El celo exagerado por la ley y la pureza ritual no produjo una comunión de amor, sino un altivo aislamiento y desprecio de las masas ignorantes e impuras y un agudizado particularismo. Es decir, básicamente lo fundamental era el desprecio que sobre las masas ignorantes sentían los fariseos. ¿Por qué sienten desprecio? Porque no reconocen qué servicio les pueden hacer a sus semejantes. Esas masas ignorantes ni son masas ni son ignorantes, sino son desfavorecidos, víctimas de injusticias. Si no se cultivan es porque han sido adoctrinados en que son personas inferiores. Es lo mismo que pasa en la Edad Media, es lo mismo que pasa durante tantos siglos, es lo mismo que sigue sucediendo hoy. Si en los barrios marginales la gente no se cultiva, es porque de alguna manera se les ha metido en la cabeza de que el arte, que la creatividad, el conocimiento de la historia, de la ciencia, de la filosofía, de cualquier tema de conocimiento es algo ajeno para ellos, es algo exclusivo de grupos farisaicos.
que hay por ahí perdido, de grupos de, separados, de élites segregadas, privilegiadas. Entonces ellos inconscientemente tienen esa idea arraigada en sus mentes y por eso no se cultivan y por eso se conforman con actividades, con entretenimientos de poco contenido, fútbol, películas de violencia, música repetitiva. Piensan que a lo máximo que aspiran es a ese material de poco contenido y entonces al estar permanentemente cultivando ese material de propio contenido, pues arraigan aún más en sí mismos la propia valoración que tienen de sí mismos, la mala valoración, el creerse indignos de lo más elevado de la condición humana, indignos de lo más elevado de la condición humana e indignos de lo divino. Esta es la idea que tienen todavía, especialmente en los países más pobres, ¿no? En las zonas más donde hay más personas desfavorecidas. Esta es la idea que tienen arraigada inconscientemente en sí mismos y por lo tanto hay que inspirarles, hay que decirles que ellos son hijos de Dios, que son personas valiosas, que son personas íntegras. No hace falta siquiera que tengas fe en Dios. Muchas personas son ateas, son agnósticas y tienen una filosofía de vida y amorosa hacia sus semejantes. Su orientación se aliaba con el formalismo y la hipocresía. Todo ya queda en las formas. Las formas es el efecto, un mundo de efectos. Las formas dan noticia del contenido. Por lo tanto, las formas no son nada de por sí. Se aliaba su orientación o actitud, se aliaba con el formalismo y la hipocresía, petrificando la religión viva, de suerte que se secaron las fecundas corrientes del Antiguo Testamento, como la del mesianismo y profetismo. Además, ni siquiera Flavio Josefo ni la literatura rabínica hablan sin reservas en favor de los fariseos. Entonces los fariseos son los separatistas, los separados, los separatistas. Un fariseo es que significa separado etimológicamente, por lo tanto es aquel que cultiva unas enseñanzas espirituales en beneficio inconscientemente de su grupo o de su persona, segregada de la comunidad. Y esto lo justifica en los males de la masa, pero la masa es una etiqueta peyorativa con la cual nos referimos a nuestros hermanos y hermanas, ¿no? Como diríamos en un lenguaje religioso. Hermanos y hermanas que están ahí para que los sirvamos, y por lo tanto todas las herramientas de las cuales nos proveemos tienen su fin en ese servicio. Y hoy en día, ¿qué es lo que pasa hoy en día? Y con la pandemia que estamos viviendo, con la epidemia mundial, muchas cosas pues se están poniendo en evidencia, ¿no? Muchas personas pues nos estamos dando cuenta de cómo personas muy cultivadas se están quitando la máscara. Se ponen la mascarilla pero se quitan la máscara. ¿Por qué se quitan la máscara? Porque no están hablando las enseñanzas que durante muchos años ellos han compartido, enseñanzas de liberación, enseñanzas de hacernos responsables de nuestra realidad vital. Ahora ellos quieren compartir un mensaje de victimismo, de que hay élites que nos oprimen, que nos manipulan, de que hay personas dormidas y tóxicas que deben despertar y mientras no despierten todo seguirá igual. Pero eso es estar enfocado en un mundo de efectos. Eso no es ser consciente del porqué de unas enseñanzas espirituales.
Entonces, desde mi punto de vista, Jesús se refiere en varias ocasiones en los evangelios a los fariseos, porque estos eran reverenciados por la gente común, y Jesús se ve en la obligación de subrayar el error en el que caen los fariseos, porque Jesús lo que quiere es que la verdad nos libere, ¿no? Como él dice textualmente. Jesús lo que quiere es lo mejor para todos y para todas, la formación íntegra de las personas, la dignidad de cada persona. No defiende una sociedad clasista en donde hay unas élites que acceden al conocimiento y todos los demás están sometidos y no pueden acceder a él. Entonces Jesús quiere tocar el corazón de las personas, decir, en ti está la verdad que te libera. No veneres, no reverencies a personas que se equivocan, porque entonces todo seguirá igual en ti y seguirá igual socialmente. Entonces hay una crítica política, no hay una intención política en las palabras de Jesús. Por eso a veces pues se manipula su figura, intentando identificarla con determinada posición política, ¿no? Y yo pienso que si Jesús de Nazaret viviera en estos días, pues seguramente también llamaría fariseos, también llamaría hipócritas a aquellos que están inmersos en un camino espiritual, pero que no están al servicio de sus semejantes. Están a la expectativa de que algo cambie allá afuera. Eso es lo que hace real eso es lo que justifica actitudes victimistas, el pensar que hay el poner el foco en personas que nos manipulan, que crean una pandemia, que se aprovechan de ella. Eso es lo que hace que nos sintamos desempoderados. Jesús nunca hablaría así. Jesús te diría, aquí estás vivo, disfrutas de salud. ¿Cuál es el problema? ¿Por qué tienes que estar pensando en élites que nos oprimen, que en ti está el poder? Esas élites tienen el poder porque tú no reconoces el poder que está en ti. Cuando tú reconozcas el poder que te libera y que está en ti, pues evidentemente cualquier poder ajeno se irá disipando de por sí, porque ya no lo está alimentando nadie. El poder siempre está en la opinión pública, como diría Tolstoy. Si la opinión pública no aceptara que una niña se quemara en una hoguera, como pasó por ejemplo con Juana de Arco, pues nadie quema a una niña en una hoguera o una muchacha joven, como pasó con ella y como pasó con tantas otras personas. Pero hay una opinión pública que considera que eso es normal. Pero la opinión pública se basa no en que no es que vayamos convenciendo a nadie, sino en que cada cual se haga consciente del poder que está en sí. Entonces es importante comprender el por qué Jesús se refiere de esa manera a los fariseos, no para estigmatizarlos, al contrario, son ellos mismos los que pueden ser los principales beneficiarios de sus enseñanzas, si se sinceran consigo mismos y se hacen conscientes del error en el que caen o que están expuestos a caer. Jesús nos lo pone como un ejemplo para que no caigamos en ese mismo error.
no es un ataque gratuito. Y si este profesor de la universidad, de esa universidad israelita, estaba en lo cierto, pues evidentemente él conoce, Jesús conoce a los fariseos porque ha estado con ellos, ha hablado con ellos, ha estudiado con ellos y se ha hecho consciente del error en el cual pueden caer, y una vez que se ha enriquecido con ellos, nos apunta el aspecto pobre de ellos, porque esa es la consecuencia. Porque ¿de qué vale tu riqueza si la usas para mal? ¿De qué vale tu poder? Es lo que, no sé, como alguien decía, ¿no? Alguien decía, hablaba de la diferencia entre la confianza y la esperanza. Sin embargo, si lo piensas bien, si entendemos confianza como certidumbre, como fe en sí mismo, eso no significa éticamente nada, porque cualquier terrorista, cualquier asesino, cualquier delincuente, cualquiera que engañe, que oprima, que agreda y tenga confianza plena en sí mismo, esa confianza la utiliza para seguir atacando, para seguir haciendo mal, con lo cual confianza no significa nada. Y por eso existe el tópico fe, porque fe sí significa algo más. Fe significa fe en lo divino, fe en la esencia. Confianza puede ser confianza en el personaje segregado, que se confronta a sus semejantes. Y bueno, como alguien dijo, ¿no? Una persona que... Cualquier persona que tenga confianza plena en sí mismo, aunque tenga poco bagaje, aunque tenga poca formación, puede progresar en las jerarquías mundanas y llegar incluso a lo alto, ¿no? De esto podríamos poner muchos ejemplos en el mundo de la política y en otros ámbitos, ¿no? Mientras que aquel que no la tiene, aunque sea el hombre más sabio que camina sobre la tierra, si no tienes confianza en ti mismo, parecerás una persona torpe, una persona... si no confías tú en ti mismo, todos los demás tenderán a desconfiar de ti, y por lo tanto nunca llegarás a ningún lugar relevante. Por eso es importante la confianza, pero la confianza no tiene ningún contenido ético de por sí. Bueno, pues como os comentaba, pues en esta época pues muchos se quitan la máscara porque les ha tocado la cartera, quizás la pandemia les ha causado un perjuicio. Entonces esto lo tenemos que tener en cuenta. ¿Quiénes son los fariseos? ¿Qué buscan determinadas personas cuando comparten unas enseñanzas espirituales? ¿Están pensando en su cartera o están pensando en tu corazón, en tu liberación, en tu beneficio? Esto es muy importante. Y como os comentaba, esta pandemia que toca tantas carteras y toca tantos egos y hace caer tantas máscaras, supone una prueba muy importante para todos y para todas, ¿no? La persona que está enfocada en su beneficio económico no está enfocada en el servicio a sus semejantes. La persona que está enfocada en su beneficio económico no sirve a sus semejantes, es más, puede perjudicarlas, porque estamos hablando de temas muy sensibles. Cuando hablamos de espiritualidad, hablamos de psicología, hablamos de personas que tienen dificultades emocionales, problemas mentales, que quieren, que demandan la ayuda de profesionales, y en vez de encontrarse con esos profesionales, se encuentran con personas que quieren ganar su dinero.
y que no tienen la formación adecuada para servirles. Entonces esto hay que denunciarlo, ¿no? Entonces, bueno, como os comentaba, ¿por qué muchos están irritados? ¿Por qué muchos hablan de élites, de manipulación? Porque han perdido dinero y están irritados. Como dice un curso de milagro, nunca estoy enfadado por la razón que creo. No estás enfadado porque haya un virus que mata, porque el virus sea mentira, porque haya élites que manipulan. Estás enfadado porque tu negocio está siendo perjudicado. Y entonces estás irritado y te alías con negacionistas. Te alías con negacionistas, te alías con personas que divulgan todo tipo de bulos y de teorías de lo más grotescas, porque es tu manera de patalear contra de expresar tu rabia, la rabia que te produce esos cuartos, esos dólares, esos pesos, esos euros que no están ingresando en tu cuenta. Entonces estos son los fariseos desde mi punto de vista. Personas hoy en día. ¿Quiénes son los fariseos? Personas que están muy bien formadas en tópicos espirituales, en tópicos de psicología, en tópicos que supuestamente, en principio, esencialmente, están para hacernos mejores servidores de nuestros semejantes, pero en lugar de ello son usados para enriquecer el personaje segregado. Y cuando esa riqueza material, cuando esos dineros dejan de entrar en las cuentas, pues lógicamente se produce la indignación, la ira y la rabia de aquel que está perdiendo ese dinero, ¿no? Generalmente los hasideos mencionados en los libros de Mac son considerados como precursores de los fariseos. A estos se les da este nombre por primera vez por Flavio Josefo. Sin embargo, Schurer y Lagrange creen que como grupo bien organizado solo aparecen bajo Juan Hircano. Bueno, esta es la historia más o menos de los fariseos, y precisamente como adversarios decididos de la política puramente mundana de los príncipes sacerdotes asmoneos. Bajo Alejandra alcanzaron pocos años, unos 70 años antes del nacimiento de Jesús. En esa época ellos alcanzaron la hegemonía espiritual sobre el pueblo y luego la supieron conservar. Los fariseos, por lo tanto, 5, 6, 7 décadas antes del nacimiento de Jesús de Nazaret, alcanzaron la hegemonía espiritual sobre el pueblo y supieron conservarla. Su tendencia espiritual siguió siendo norma en el judaísmo después de la destrucción de Jerusalén. Es decir, sus puntos de vista, su perspectiva siguió vigente, y por lo tanto los ataques que supuestamente hacía Jesús, que como antes comentaba, no atacaba, sino simplemente los ponía como ejemplo del error en el cual podemos caer, no fueron muy efectivos, ¿no? La crucifixión de Jesús significa que el mensaje de amor ha sido rechazado. Por lo tanto, por eso con razón tantos místicos, ¿no?, dice que cada vez que las ilusiones del mundo, las ilusiones mundanas nos atrapan, nos engañan, nos seducen, pues estamos crucificando a Jesús, porque no estamos recibiendo, no estamos aceptando, no estamos compartiendo lo que Él nos dio a través de su mensaje. No estamos permitiendo que se nos libere, que las palabras de Jesús
sean la semilla de liberación sembrada en nuestros corazones. Bueno, pues esto es todo por el momento. Gracias, bendiciones y hasta una nueva oportunidad.